¿Qué Buenas tal? noches, ¿Cómo es? doctor. Buenas noches. Entonces vamos a hacer la clase hoy día que corresponde a síndromes psiquiátricos y donde tenemos eh, dos características fundamentales en lo que es la presentación de la psicopatología, ¿no? Lo que es el síndrome neurótico y lo que es el síndrome psicótico. El síndrome neurótico tiene que estar determinado por todos los trastornos mentales en los cuales el paciente no ha perdido el juicio de la realidad, generalmente no tiene alucinaciones, no tiene delirios, no hay un deterioro personal muy marcado y muchas veces obedece a causas de tipo psicológico. El paciente mantiene un juicio de la realidad correcto, como le dije. Los síntomas generalmente son de menor gravedad que los síntomas psicóticos, generalmente porque hay un trastorno que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que cuando es de gravedad puede incluso ser más incapacitante que un cuadro psicótico, ¿no? Eh, el término, algo en desuso últimamente, pero todavía se sigue manteniendo con fines académicos. El curso es crónico y fluctuante, por ejemplo, los cuadros depresivos, los cuadros obsesivo-compulsivos, los trastornos de la alimentación. Hay temporadas en las cuales toda la psicopatología está totalmente eh, emergente, ¿no? Con los síntomas muy floridos. Hay temporadas en las cuales los síntomas están atenuados, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con bulimia nerviosa, temporadas en las cuales tienen 3, 4 vómitos al día, tracones, y a veces hay que hospitalizarlos. Y a veces tienen ya daño en el esófago, ¿no? Por tanto, provocarse el vómito. En cambio, hay otros mm, cuadros clínicos también como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que también hay temporadas en las cuales las obsesiones son muy intensas y otras en las cuales son eh, de menor intensidad, ¿no? En los dos cuadros neuróticos el tratamiento es farmacológico y psicológico. Por ejemplo, los problemas de personalidad, por ejemplo, los problemas de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces había que dar un tratamiento farmacológico, pero tiene que ir de la mano de un tratamiento de tipo psicoterapéutico, ¿no? Generalmente lo que más se utiliza es la psicoterapia cognitivo-conductual. Si nos vamos al síndrome ansioso, vamos a ver que es un sentimiento circunstancial, es algo que siente el paciente de disconfort, no puede precisar a qué se debe, se siente intranquilo, con un malestar, con una inquietud, ¿no? Surge de la anticipación de un peligro desconocido, ¿no? Entonces el paciente se adelanta a los acontecimientos que pudieran haber sucedido. Hay que saber diferenciar lo que es ansiedad y lo que es miedo, ¿no? Como ustedes saben, el miedo es el temor a algo que está bien definido, ¿no? El alturas, el miedo a, a la gente, el miedo a subirse a un avión. En cambio, la ansiedad es un poco más indeterminado. Es un estado de disconfort, pero uno no sabe precisar muy bien por qué está ansioso, ¿no? Porque estoy ansioso porque por el COVID, por mi futuro, o por lo que no sé qué será de mí el próximo año, o cómo va a ser el trabajo, ¿no? Entonces, eso es ansiedad, pero no lo puedo especificar bien, ¿no? También hay que diferenciar ansiedad y angustia. Mientras que ansiedad es un estado de inquietud, intranquilidad leve, moderado, la angustia es un estado generalmente mucho más intenso que dura poco tiempo. Lo que sucede, por ejemplo, en los trastornos de pánico, ya sea con o sin agorafobia, ¿no? Agorafobia es el temor que tiene el paciente a estar en un lugar donde no pudiera ser atendido en caso que le sobreviniera un ataque de pánico. Y también diferenciar lo que es la ansiedad normal y patológica. La ansiedad normal es la ansiedad que todos nosotros podemos tener en un momento determinado. Por ejemplo, cuando eh, tenemos que rendir un examen o tenemos que postular a alguna universidad o cuando nos cambiamos de dirección o cuando nos vamos a casar, qué sé yo. Pero la ansiedad es patológica cuando se presenta en forma intensa, desproporcionada al estímulo, o cuando aparece sin motivo aparente, ¿no? Entonces, si yo voy a dar un examen, es normal que esté ansioso, pero si por eso no puedo darlo, me bloqueo y no sé nada del examen, ya estamos hablando de una ansiedad patológica, ¿no? Las manifestaciones clínicas del síndrome ansioso
tiene que ver con síntomas de tanto subjetivos, qué es lo que siente el paciente, como también lo que los demás pueden ver, ¿no? Yo puedo estar muy ansioso, me siento nervioso, intranquilo, pero los demás van a ver que me están temblando las piernas, van a ver que me estoy poniendo rojo, van a poner que me estoy poniendo pálido. Entonces esas manifestaciones clínicas son de ansiedad. A veces estoy tan ansioso que estoy de mal carácter, ¿no? Y se va a manifestar con problemas de conducta, sobre todo en niños. De repente estoy ansioso, hay problemas con mis amigos del colegio, un niño puede presentar eso y de repente se comporta mal en la casa, ¿no? De forma muy irrespetuosa con la mamá. Manifestaciones somáticas, como vamos a ver, la ansiedad puede presentar manifestaciones somáticas de todos los órganos y sistemas y tiene unos correlatos fisiológicos bien definidos. Esos síntomas subjetivos a los que nos referíamos era la emoción displacentera que tiene el paciente, generalmente pensando qué es lo que va a pasar más adelante, el futuro, un sentimiento de tensión, aprehensión, ¿no? Está en un estado de alerta, como que algo malo le va a ocurrir y no sabe qué es ni cuándo, ¿no? Alteraciones de la conducta. Cuando la ansiedad es muy intensa, puede el paciente entrar en un estado de inhibición motriz, un estado de estupor. El estado de estupor, o sea, la falta de reactividad, se puede dar en el síndrome ansioso, se puede dar en el síndrome depresivo y también se puede dar en el síndrome psicótico. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Hay inquietud, desasosiego, muchas veces hay temblor en las manos, ¿no? Y eso puede pasar, hay gente que va a exponer y de repente está temblando las manos y las hojas, ¿no? Se ve. Los movimientos pueden ser incesantes cuando no está tranquilo el paciente, está caminando de un lugar a otro. Puede darse en ansiedad y también en cuadros depresivos. Incapacidad para estar sentado, ¿no? Lo clásico que sucede cuando van a ser un niño, ¿no? Y el papá está esperando noticias, ¿no? Y está que no puede estar sentado y está caminando de un lugar a otro porque está muy ansioso porque es una situación que no se sabe cómo va a salir, ¿no? Puede salir muy bien o puede tener algún tipo de complicación, ¿no? Y también cuando uno está muy ansioso, hay también hay una excesiva dependencia emocional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los pacientes que tienen un trastorno de pánico? Hay a veces pacientes varones eh, que su esposa se queja de que consumen bebidas alcohólicas, que vienen a altas horas de la noche, ¿no? O que se pierden de la casa 2 días, pero cuando eh, sufren de estado de ansiedad o trastorno de pánico están del brazo de la esposa, ¿no? Hay una excesiva dependencia emocional. Tienen miedo a que les venga un ataque cuando estén solos. Entonces va cambiando la conducta. A veces con el tiempo la esposa nos dice que lo prefiere de alguna manera como está ahora, ¿no? Más tranquilo. Entonces estas son las manifestaciones somáticas de la ansiedad. Como ven ustedes, casi todos los sistemas, todos están comprometidos. El paciente tiene un cuadro de ansiedad y puede ir al cardiólogo, puede ir al neumólogo, al gastroenterólogo, al urólogo, puede ir al dermatólogo incluso, ¿no? Pues a nivel cardiovascular, vamos a ver que hay taquicardia, palpitaciones, dolor precordial, que pueden simular pues un infarto, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que estamos en emergencia que vienen con toda esa sintomatología y son evaluados y después se ve que están bien, ¿no? Que no tienen nada. Si hacemos un poquito de anamnesis, tenemos que encontrar una relación entre estos síntomas y el estado de ansiedad o el estrés que pudiera haber tenido el paciente, ¿no? A nivel respiratorio, vamos a ver que tiene el paciente disnea, sensación de ahogo. A nivel digestivo, hay dispepsia, náuseas, plenitud, aerofagia. Creo que el nivel digestivo es el más frecuente eh, sobre el cual se presentan los síntomas de ansiedad, ¿no? Hay pacientes que solo tienen náuseas y están pues con un cuadro ansioso, ¿no? Van al neurólogo, van al otorrinolaringólogo, lo que tiene es un cuadro de ansiedad, y entonces las náuseas y el mareo es algo frecuente. A nivel genitourinario, la polaquiura, la enuesis, la eyaculación precoz también son síntomas de ansiedad. La impotencia también, ¿no? A nivel neuromuscular, los pacientes refieren como temblor, muchos refieren como cefalea,
hormigueo en la boca, puede haber sequedad de boca, sudoración y a veces sensación, aparte de mareo, sensación de que va a haber pérdida de conocimiento. Sin embargo, no tenemos que confiarnos en que y adelantarnos que sea un cuadro ansioso. Hay que tener en cuenta ciertas enfermedades que pueden dar manifestaciones de ansiedad, pero cuya causa es eminentemente un cuadro clínico orgánico, físico. Y ahí tenemos el hipertiroidismo, la porfiria aguda, el feocromocitoma, la epilepsia temporal, el síndrome confusional, fármacos como anfetaminas, antidepresivos, los síndromes de abstinencia, ¿no? Hay muchos pacientes que debutan con cuadros de pánico, de angustia intensos, eh, luego de haber soportado varios síndromes de abstinencia alcohólica. Y con ese miedo el paciente deja de consumir alcohol, sin embargo ya se quedó con ese estado de pánico, ¿no? El hipertiroidismo también es frecuente que se acompañe de ansiedad y el hipotiroidismo se acompaña generalmente o causa depresión, ¿ya? El feocromocitoma es un tumor de glándulas suprarrenales que segrega una gran cantidad de, de serotonina, de noradrenalina, perdón, y eso va a causar síntomas de ansiedad, ¿no? La epilepsia es un trastorno en el cual 90% de pacientes sufren algún tipo de trastorno mental. El síndrome confusional o el delirium, en el cual hay una dificultad para centrar, mantener o dirigir la atención hacia algo. Una vez que pasa el delirium, el paciente puede entrar en un cuadro de ansiedad porque no recuerda muy bien todo lo que ha pasado. Y dentro de los cuadros de ansiedad tenemos los siguientes, ¿no? Los síndromes, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno en el cual el paciente vive en constante estado de ansiedad por posibles eh, problemas cotidianos de la vida diaria. No puede ser el trabajo, los estudios, la enamorada, el enamorado, dinero. Entonces el paciente se despierta, descansa, se despierta más o menos bien y a medida que va pasando el día se va cargando de ansiedad, ¿no? Y en la noche termina pues con un dolor de espalda, con cefalea, con tensión en el cuello, porque es un paciente que se adelanta a los acontecimientos, ¿no? Si está su madre enferma, por ejemplo, ya está pensando que se va a morir, ya está pensando dónde la va a velar, dónde la va a enterrar, es como una película que se le pasa al paciente por la mente, ¿ya? El trastorno de pánico, en cambio, es diferente. No es un estado de ansiedad constante, con preocupación por aspectos de la vida cotidiana, sino es un estado de angustia intenso que le viene por episodios, que duran 15, 20 minutos y luego se le pasa. El paciente presenta estos episodios de pánico, de ansiedad, y acude pues al hospital. Mientras acude al hospital ya pasaron 15 minutos, llega a la emergencia, como está muy alterado, le colocan un diazepam y en 40 minutos el paciente está completamente bien, ¿no? Al principio es desencadenado por una situación estresante, pero posteriormente ya no. Posteriormente aparece el trastorno de pánico de la nada. El paciente puede estar caminando tranquilamente y de pronto un olor, un aroma o una pared o un edificio o algo puede desencadenarle ese trastorno de pánico, ¿no? Eh, También tenemos la fobia social, ¿no? Que es el temor excesivo e irracional por estar rodeado de gente y a poder expresarse, ¿no? Eh, entonces son personas que tienen problemas, dificultades en relacionarse en ese aspecto, ¿no? Pueden estar en grupos de más de 8 o 10 personas y generalmente permanecen calladas, no se expresan, ¿no? Peor aún si tienen que exponer en público o, o le tiemblan las piernas o de repente se les nubla todo y no se acuerdan absolutamente nada de lo que tenían que exponer, ¿no? Eso hay un pánico escénico. Entonces el paciente no puede hacer eso. En casos más notorios, el paciente también, por ejemplo, no puede comer delante del público, o no puede ir al baño, va a ir al baño y espera que no haya nadie para entrar, o no puede comer en un mall, por ejemplo, donde comen todos, ¿no? Tiene que ser en un restaurante o en forma privada. Ese tipo de fobia social eh, más grave, ¿no? Y la fobia específica es el temor específico y racional hacia algo, ¿no? Temor a viajar en avión, temor a un gato, a un perro, temor a los espacios cerrados, abiertos. Esa es la fobia específica. También dentro de los cuadros de ansiedad tenemos que mencionar al TOC. El TOC, que es un trastorno que está comprendido por obsesiones y compulsiones, ¿no?
Llámese obsesiones, que son ideas, pensamientos o imágenes que se le vienen a la mente del paciente. El paciente las va a reconocer como absurdas, extrañas, lucha contra esas ideas y para evitar que esa ansiedad realice un acto que se llama compulsión, ¿no? Entonces ahí está el trastorno obsesivo compulsivo. Las más frecuentes obsesiones son las de limpieza, ¿no? Ahora con esto del COVID peor todavía, ¿no? Entonces personas que eran de por sí escrupulosas ahora salen a la calle y están bañándose todo el día o mediodía, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta que es irracional, que basta con que sea una sola vez, pero viene tanto la idea que tienen que realizar ese acto. Pero también hay obsesiones de simetría, obsesiones de daño, obsesiones de hacer daño a otra persona, obsesiones de tipo sexual, diversos tipos de obsesiones, y el acto que se realiza para contrarrestarlas es lo que se llama compulsión, ¿no? A veces hay personas que tienen pensamientos totalmente desagradables, ¿no? Y para evitar pensar en eso, hacen un acto, tocan madera o golpean un objeto, ¿no? O a veces le viene la idea que se va a morir un familiar si es que no prende y apaga la luz 3, 4 veces. Entonces ellos se dan cuenta de que es algo absurdo, pero no lo pueden evitar, ¿no? Entonces por eso está todavía dentro de los cuadros neuróticos y no dentro de los cuadros psicóticos, porque ellos tienen conciencia del problema, ¿no? Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático. Aquí tiene que haber una situación extremadamente estresante para cualquier persona que le causaría estrés, ¿no? Entonces, la situación tiene que ser estresante para cualquier persona que sea sometida a dicha situación. Por ejemplo, una violación, un desastre natural, un secuestro, un robo a mano armada. Entonces, esta situación estresante va a ocasionar que posteriormente el paciente desarrolle algunos síntomas como son ansiedad, intranquilidad, nerviosismo, alteraciones neurovegetativas, flashback, o sea, reviviscencias del hecho, ¿no? Entonces comienzo a vivir la película del momento en que me estaban asaltando o que le estaban violando a la persona, ese flashback. Y evito situaciones, ¿no? Si sufrí la violación, pues en la calle Mercaderes no me puedo casar ni solo llego a la plaza de armas, ¿no? Porque obviamente un miedo tremendo, ¿ya? Y cuando no podemos englobar en alguno de estos trastornos de ansiedad, tenemos el trastorno de ansiedad sin especificación, ¿ya? Y aquí está lo que les había comentado ya, el trastorno de ansiedad generalizada, una preocupación excesiva por actividades cotidianas de la vida diaria, tiene que tener una duración de 6 meses como mínimo, no hay una causa orgánica que lo desencadene, se caracteriza porque hay tensión motora, hiperactividad vegetativa, hipervigilancia, ¿no? Entonces el doctor lo ve ansioso, ahí vamos a tomar la presión arterial, le toma la presión y le encuentra que está un poco subida, sobre todo la sistólica, y pues el pulso está en 96, 98, ¿no? Entonces ya está ansioso el paciente. Ahí está el trastorno de pánico, que son ataques recurrentes, como le dije, espontáneos, intensos. Para el diagnóstico necesitamos 4 ataques al mes, no hay factores orgánicos. Hay un trasfondo genético, porque de repente yo tengo, por ejemplo, tenía una paciente que viene por trastorno de pánico y tiene 25 años y su mamá, que es colega, sufre de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, hay un factor genético, pero a veces no sería exactamente el mismo trastorno, pero sí cualquier tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Y también se ha hecho algunos estudios con lactato de sodio y se ha podido reproducir exactamente eh, el trastorno de pánico. Luego pasemos al síndrome depresivo, ¿no? Pues el síndrome depresivo está caracterizado por dos circunstancias bien claras, ¿no? Uno es el ánimo depresivo, ¿no? El ánimo depresivo, la mayor parte del día, el paciente está deprimido, y otro es la anedonia, la incapacidad del paciente de experimentar placer en cosas que antes sí le llamaban la atención o le gustaba salir, ¿no? Antes me encantaba jugar al fútbol, ya no me interesa para nada. Si antes me gustaba estar con mi enamorada, ya no quiero ni verla, ¿no? Si antes me gustaba la comida, no tengo apetito para nada, ¿no? Entonces, esas son las claves de un síndrome depresivo. Y esto se acompaña de cambios en el apetito, generalmente de hiporexia, pero hay ciertos tipos de depresiones en los cuales, al contrario, cuando se deja avanzar mucho la depresión, puede haber ansiedad y va a haber un aumento del apetito. Cambios en el sueño. Entonces, en el síndrome depresivo tenemos lo característico que es el insomnio terminal. Entonces, es decir, que el paciente logra conciliar el sueño rápidamente, pero se despierta a 3 de la mañana y ahí ya no puede dormir, ¿no? Esto a diferencia de los cuadros de ansiedad o los problemas de personalidad que, que el paciente
demora en conciliar el sueño, ¿no? Doctor, sí, cogí el sueño 2 de la mañana y ahí ya me quedé hasta las 10, 9 de la mañana. Esos son cuadros de ansiedad. En cambio, en cuadros depresivos, no, el paciente coge el sueño, pero se levanta como reloj 3 de la mañana. Esto porque hay una alteración en el ritmo circadiano y en lo que es el cortisol, ¿ya? Cambios en la actividad psicomotora. Un síntoma muy frecuente del síndrome depresivo es que el paciente ha perdido la capacidad para concentrarse, pensar, y en muchos casos cuando son personas mayores a veces hasta confunden con la demencia. Llega a tal punto. A veces el paciente refiere, doctor, salgo a la calle, no me acuerdo ni para qué he salido, ¿no? Y otra característica muy importante es que el paciente tiene indecisión, inseguridad, quejas, dudas, ¿no? Cuando uno está completamente sano, con buen estado de ánimo, puede tener un cáncer y ni siquiera lo siente. Va a su etapa terminal y el paciente está bien. Pero si el paciente está deprimido, cualquier molestia, una leve gastritis, lo va a sentir como algo muy intenso. Está inseguro, indeciso, ¿no? Tengo un paciente, por ejemplo, bipolar, que en sus fases depresivas tiene 40 años y se siente ya un viejo, que no sirve para nada, ya está pensando en dejar su herencia. Y una vez que se resuelve eso, muy bien, rinde su trabajo. Y a veces llega a etapas hipomaníacas en las cuales se siente superior, comienza a hacer negocios en el extranjero, a aumentar el capital de su empresa, ¿no? Todo lo contrario, no hay una confianza y una seguridad excesiva en el estado maníaco. En cambio, el estado depresivo está indeciso, inseguro, todo le da miedo y muchas quejas somáticas. A veces hay depresiones en las cuales lo que predomina son las quejas somáticas. Y bueno, la conducta suicida también es frecuente, ¿no? Y estos son los trastornos depresivos, ¿no? El episodio depresivo mayor, que es un estado de depresión intenso, en el cual hay tristeza, hay anedonia, ideas de muerte, ¿no? Baja de peso, el paciente está muy ansioso, eh, también está ahí un insomnio terminal característico. Ese es un episodio depresivo mayor. El trastorno bipolar 1 es cuando se combinan, se alternan episodios depresivos mayores con episodios maníacos. El trastorno bipolar 2 es cuando se combinan episodios de depresión mayor con estados hipomaníacos. ¿En qué se diferencia la manía de la hipomanía? Generalmente en la manía hay síntomas psicóticos, hay alucinaciones, delirios, generalmente congruentes con el estado de ánimo, y en el bipolar 2 solo se llega a la hipomanía que no necesita hospitalización. Solo hay una exaltación en su estado de ánimo y el paciente tiene mucha energía, no necesita muchas horas para dormir y hace muchas cosas a la vez y muy confiado y seguro de sí mismo, de sus capacidades, ¿no? En el trastorno depresivo mayor, quiere decir que ya es un paciente catalogado con varios episodios de depresión mayor. El trastorno depresivo menor, varios episodios de depresión menor. Eh, También los síntomas son similares a los de la depresión mayor, pero de menor intensidad. En cambio, la distimia no es un estado depresivo episódico, ¿no? Que dure 15 días, un mes y medio y luego se le pase. Es un estado de depresión crónica, de más de 2 años de duración, ¿no? En adultos se hace este diagnóstico, en niños basta que sea un año para que ya se pueda hacer el diagnóstico de distimia. Y a veces se confunde también con problemas de conducta. El duelo es una reacción normal a la pérdida de un ser querido, a la pérdida del trabajo, a la pérdida de algo que quiere uno mucho, ¿no? Dura generalmente 1, 2, 3 meses y luego se resuelve. A medida que pasa el tiempo, eh, puedo estar yo muy depresivo la primera semana que se muere mi padre, pero al mes ya estoy mucho más tranquilo, a los 3 meses ya estoy casi bien, ya he resuelto el duelo. Pero hay pacientes que vienen deprimidos, diciendo estoy deprimido, doctor, desde que se murió mi papá. ¿Y cuándo se murió? Hace 3 años. Entonces ya no estamos hablando de un duelo, sino de un cuadro de depresión mayor, probablemente, o de distimia, ¿no? Luego tenemos el síndrome disociativo, ¿no? El síndrome disociativo es un síndrome que está caracterizado porque el paciente tiene alteraciones en la memoria, alteraciones en la em, conducta motriz y alteraciones en el yo, en la conciencia del yo. Ahí tenemos el trastorno por amnesia disociativa, en el cual después de una situación estresante bien intensa, el paciente no recuerda algunos hechos, ¿no? Hace como un bloqueo para evitar sufrir con eso. En el trastorno por fuga disociativa es similar a la amnesia disociativa, solo que el paciente se traslada hacia algún lugar, ¿no?
Entonces, el paciente, por ejemplo, tuvo una discusión con su familia o la familia lo amenazó a la paciente que si sacaba desaprobadas notas le iban a pegar, entonces de pronto puede tener un episodio disociativo y aparecer moliendo, en camaná, y no se da cuenta cómo ha llegado ahí, ¿no? Ha habido una alteración en la conciencia del yo. El trastorno de identidad disociativa está referido a las personalidades múltiples, que es algo muy raro. El trastorno por despersonalización es cuando el paciente tiene la sensación constantemente de que está observando sus propios pensamientos o, o su propio yo, ¿no? Hay también la desrealización, donde el paciente siente el ambiente como algo raro, cambiado, extraño. También tenemos el síndrome adictivo, ¿no? El síndrome adictivo en el cual las características principales son la tolerancia, es decir, el paciente necesita cada vez mayor cantidad de alcohol o de la droga para obtener el efecto deseado. Si antes me emborrachaba pues con 2 botellas de cerveza, ahora necesito 4 o 6, ¿no? Igual sucede con las drogas. Y se produce el síndrome de abstinencia, es decir, una serie de síntomas, tanto físicos como psicológicos, que aparecen una vez que ha cesado uno bruscamente la ingesta, ¿no? Entonces, si es un síndrome de abstinencia alcohólico, por ejemplo, puede aparecer pues intranquilidad, temblor, náuseas, vómitos, y si es algo grave, puede aparecer convulsiones o puede haber psicosis, ¿no? Entonces, o el delirium tremens, ¿no? Que es una especie de delirium en el cual el paciente tiene alucinaciones, sobre todo de tipo táctiles, ¿no? O sinestésicas. Otra característica del síndrome adictivo es la incapacidad de detenerse una vez que iniciado el consumo, ¿no? Vamos a tomar el fin de semana y hemos quedado que a las 12 nos retiramos y al final seguimos tomando hasta el adobo, ¿no? Vamos a la casa y tenemos que ir a cortar porque ya nos está temblando un poquito las manos. Entonces estamos con problemas de abstinencia y el día lunes no vamos a la universidad porque nos estamos recuperando de lo que hemos tomado. Entonces son características del síndrome de abstinencia y de que hay una incapacidad de detenerse una vez que se inició el consumo y el paciente continúa consumiendo pese a que es conocido el daño psicosocial que ocasiona, ¿no? Ya en la casa lo van a botar, sin embargo igualito sigue consumiendo o su esposa se va a divorciar de él, ¿no? Y también el paciente sigue consumiendo pese a que la última vez el gastro le dijo que ya estaba camino a la cirrosis, igual sigue consumiendo. Entonces son las características de un síndrome adictivo. En el síndrome somatomorfo el paciente va a presentar una serie de manifestaciones de tipo físico, pero cuyo origen es psicológico. Entonces el paciente en el trastorno por somatización puede doler la cabeza, el cuello, el sistema urinario, y lo que tiene es un problema somatomorfo, ¿no? O sea, todos los conflictos intrapsíquicos está somatizándolos el paciente. En otros casos los síntomas solo están referidos al dolor, en otros casos el trastorno hipocondríaco con el cual el paciente tiene preocupación excesiva por algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, en estos casos es importante tener un médico de cabecera que le esté tranquilizando y que le haga hacer los exámenes solamente necesarios. Porque un paciente con problema hipocondriaco puede pensar que tiene algo en la cabeza porque le duele. De repente va al neurólogo y le dice, bueno, estás bien, pero la silla turca está un poco agrandada, qué sé yo, o algo así, ¿no? Entonces el paciente con eso ya definitivamente se quedó hipocondriaco, ¿no? Entonces es conveniente no realizar exámenes auxiliares de más. En el trastorno dismórfico, ahí el paciente tiene la sensación de que hay una especie de, eh, digamos, fealdad en su rostro, en su cuerpo, o deformidad, ¿no? Lo más frecuente es la nariz, las cejas, la boca, ¿no? Y en el trastorno conversivo, el paciente va a presentar una serie de síntomas de tipo neurológico, pero cuyo origen es, no hay nada neurológicamente, ¿no? De pronto el paciente tiene una discusión con alguien tan intensa y de pronto no puede caminar o de repente no puede ver. Es decir, los conflictos psicológicos se han convertido en síntomas de tipo físico, ¿no? Entonces, por eso se llaman conversivos, porque se han convertido en síntomas físicos y aquí es donde se encuentra lo que se llama la bella indiferencia, ¿no? Es decir, el paciente, el paciente está inválido, viene en una silla de ruedas o no puede ver y está de lo más tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se le pasó la ansiedad porque se ha convertido en síntomas físicos
cosa que no pasaría si fuera una persona que tiene algún problema neurológico, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el síndrome de alteración de la conducta alimentaria. El síndrome de alteración de la conducta alimentaria se va a caracterizar porque el paciente tiene distorsión de la imagen corporal, ¿no? Puede pesar 24 kilos y se ve gordo, hay presencia de atracones y purgas, el paciente se da 2, 3 atracones, es decir, en menos de 15 minutos come una gran cantidad de comida y luego lo vomita. Hay alteraciones en el ciclo menstrual, esto en la anorexia nerviosa, el rechazo a mantener el peso adecuado para su peso y edad, sobre todo en la anorexia, y hay una conducta peculiar alimentaria específica, ¿no? El paciente con anorexia, por ejemplo, milimétricamente está pendiente de las calorías de lo que se alimenta, ¿no? Y a veces no come carne, no come ningún tipo, solo vegetales, o determinado tipo de pan, o a veces se ausenta de, del desayuno, del almuerzo, en la familia y lo hace en su cuarto para poder botar o vomitar, ¿no? O a veces le encuentran en su cuarto papelitos llenos de comida, ¿no? Entonces, estas son características de 3 cuadros principales que tenemos aquí en la alteración de la conducta alimentaria, que es la anorexia, la bulimia y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, ¿no? Luego tenemos el síndrome de alteración de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de una persona, no? Si una persona tiene una personalidad, pues, normal, eh, va a poder soportar una depresión, un cuadro de ansiedad, ¿no? Un estrés. Pero si tiene una personalidad patológica, no muy bien estructurada, va a ser un terreno fértil para que se injerten una serie de trastornos mentales, ¿no? Algunas características de una personalidad alterada es la inestabilidad emocional, ¿no? El pacientito cualquier cosa lo descompensa, ¿no? Si le dicen una broma, te tira pues lo primero que encuentre, ¿no? Hay una falta de empatía en algunos casos, por ejemplo en la personalidad borderline, ¿no? En otras personalidades hay una falta de empatía, frialdad emocional, no se puede poner en el lugar de los demás, por ejemplo los disociales, ¿no? Falta de perseverancia, de objetivos. Empiezan a estudiar una cosa, luego lo dejan y tienen 25 años y no han estudiado ni han terminado ninguna carrera y no tienen ningún trabajo. Les interesa mucho, muy animados, pasa un mes, no, ya no me gusta esto, mejor hago otra cosa y así, ¿no? No son perseverantes. También en los limítrofes pasa esto. Alteración de la imagen corporal, ¿no? También en pacientitos que tienen personalidades un poco inestables. Falta de aceptación y dificultad severa en adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Una personalidad normal tiene que aceptarse tal como es, uno con sus defectos, con sus virtudes, y valorarse, ¿no? Valorar sus fortalezas que tiene. Fingir ser otra persona, fingir que yo vivo en un lugar muy acomodado o que tengo determinadas propiedades para adecuarme a mis amigos, qué sé yo. Entonces eso denota una falta de madurez y un problema de personalidad, ¿no? Una dificultad severa en interrelación social, lo que pasa con los pacientitos que tienen una personalidad esquizoide, ¿no? O esquizotípica, que tienen una gran ansiedad cuando están con gente, ¿no? Impulsividad intensa, esto en los pacientitos borderline, que se caracterizan por gran impulsividad y una gran inestabilidad emocional, ¿no? Entonces son las características a grandes rasgos de los pacientes que tienen problemas de personalidad, ¿no? Luego pasemos al síndrome psicótico. El síndrome psicótico es un trastorno mental en el cual ya se pierde el juicio de la realidad, ya tenemos alucinaciones, tenemos delirios, ¿no? Los delirios más frecuentes son los delirios de daño, de referencia, de influencia exterior, pensar que hay una persona que está gobernando mi conducta, está dirigiendo mis actos, eh, puede haber delirios de grandeza, delirios celotípicos, ¿no? Eh, en estos cuadros mentales eminentemente funcionales está la esquizofrenia, la paranoia, pero también hay síndromes psicóticos que son inducidos por cuadros orgánicos, por ejemplo, demencias, delirium, o por sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol, cocaína, marihuana, LSD, anfetaminas, y ahí predominan lo que son las alucinaciones y delirios en el síndrome psicótico. En el síndrome psicótico hay alteraciones pues, en la percepción, ¿no? Puede haber ilusiones, como el síndrome confusional, en la intoxicación por sustancias. Puede haber también alucinosis, como la alucinosis alcohólica, en el cual el paciente es consciente que las voces que escucha no son normales, ¿no? Cuando hay una estimulación del lóbulo temporal, o lo que se conoce como miembro fantasma, ¿no? Una vez que le han amputado a un paciente parte de su miembro superior, por ejemplo, él siente como que todavía lo tuviera.
alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas, y sinestésicas puede haber en los cuadros psicóticos. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas y las visuales, ¿no? En los cuadros psicóticos hay trastornos en el curso del pensamiento. Puede haber un enlentecimiento en el pensamiento, aceleración, perseveración del mismo pensamiento, disgregación, está hablando de un tema y se pasa a otro, incoherencia cuando no hay relación entre una palabra y la siguiente, tangencialidad cuando no llega a expresar lo que quería decir el paciente porque se cambió de tema, circunstancialidad cuando el paciente puede expresar lo que quería decir pero se demora mucho tiempo, bloqueo cuando está hablando normalmente y de pronto hay una especie de silencio porque la mente le asiste como que quedó en blanco. Y los neologismos que son cuando el paciente inventa palabras que solo tienen significado para ellos nada más, ¿no? Y en el contenido del pensamiento están pues lo que se llaman los delirios, que son las creencias falsas y lógicas de carácter irreversible, ¿no? Por más que lo sometamos a las pruebas, el paciente va a seguir pensando que lo que cree es real, ¿no? Como les dije, hay delirios de daño de referencia que son los más frecuentes, pero hay otros que ya les he mencionado también, ¿no? No son exclusivos de los cuadros psicóticos tipo esquizofrenia porque se pueden dar también en cuadros mentales orgánicos, ¿no? La esquizofrenia tiene que tener delirios, alucinaciones por lo menos 6 meses, una gran repercusión en el funcionamiento social, se alteran todo el área mental, ¿no? La presentación personal, el pensamiento, el lenguaje, el juicio, el raciocinio, todo se altera en la percepción. Puede haber síntomas positivos, ¿no? Como alucinaciones, delirios, y negativos como aplanamiento afectivo, dificultad de atención, pobreza del lenguaje. Y hay pues tipos de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia desorganizada, la catatónica y la más común que es la paranoide, donde el paciente siente que predominan los delirios de daño en la referencia. El síndrome maníaco es todo lo contrario de lo que vimos en el síndrome depresivo, ¿no? Aquí hay una autoestima exagerada, una menor necesidad de descanso y sueño. No es que el paciente no pueda dormir, sino que no necesita dormir. O sea, se acuesta a 12 o 1, está trabajando y 4 de la mañana se levanta y con toda la energía del mundo, ¿no? Hay una excesiva distraibilidad, irritabilidad, por eso es que en estos pacientes se presenta lo que es la fuga de ideas, porque cambian de un tema a otro porque tienen una gran distraibilidad eh, y tienen pues una verborrea, ¿no? Tremenda. Hay un aumento del nivel de energía, hay un efecto expansivo, ¿no? El paciente está con ideas de grandeza y habla con tal convicción que a veces nos contagia ese afecto, ¿no? Por eso se llama expansivo. Puede haber alucinaciones, generalmente concurrentes con su estado de ánimo maníaco, y los delirios de grandeza son los que predominan, ¿no? En el trastorno delirante crónico, o conocido como paranoia, eh, vamos a tener un delirio bien sistematizado, que se presenta generalmente en el sexo femenino después de los 40 años. Personas de riesgo son sordos, presos, personalidades anormales, y los delirios más frecuentes son los delirios pues, de persecución, o de daño, de referencia, o celotípicos, ¿no? El paciente está totalmente convencido de que su pareja le es infiel, incluso la sigue y de repente la ve que está con otra persona, ¿no? Y de pronto aparece ella y vestida de otro color, ¿no? O sea, ha tenido una alucinación, tanto el pensamiento que tiene que ha sufrido una alucinación, ¿no? Sin embargo, el trastorno delirante crónico, la paranoia, se diferencia de la esquizofrenia, que como ustedes ven, aquí solo hay un delirio bien sistematizado y después el paciente funciona muy bien en cualquier área de funcionamiento, ya sea laboral, social. Si el paciente cree su delirio es que su pareja le es infiel, ¿no? Él puede funcionar muy bien en su trabajo o puede funcionar muy bien con sus amigos. El problema está bien sistematizado. O si tiene el delirio que su trabajo lo quieren votar, en la casa está normal, ¿no? Entonces no implica un deterioro de otras áreas de la esfera mental, ¿no? Y como dice acá, pues los más frecuentes son los delirios de persecución, de celos, de enfermedad, de grandeza, de amores, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos el síndrome mental orgánico, uno de los más importantes, en el cual este síndrome se caracteriza porque el paciente
va a presentar una serie de manifestaciones de tipo psiquiátrico, pero cuyo origen es orgánico, es físico. Hay una fisiopatología bien conocida, ¿no? Entonces viene a ser todo lo contrario del síndrome somatomorfo. En el somatomorfo los síntomas son de tipo físico, pero el origen es psicológico. Aquí es al revés. Los síntomas son de tipo psiquiátrico, pero el origen es físico, ¿ya? Y es importante para cuando ustedes estén haciendo el internado y puedan reconocer un paciente que llega a la emergencia con un cuadro psiquiátrico, pero descartar primeramente que no tenga algo orgánico. ¿Y cuál va a ser esas características? Las siguientes, ¿no? Primero, variaciones en el estado mental a lo largo del día. El paciente lo evaluamos en la mañana y está completamente diferente en la tarde y en la noche. De repente en la mañana está lúcido, orientado, reconoce bien a su familia y lo vienen a visitar a las 5 y doctor, ¿qué ha pasado? Está completamente diferente, ya no me reconoce, ¿no? No se acuerda ni sabe qué fecha estamos. Predominio de alteraciones perceptivas no auditivas, ¿no? Entonces, como ya sabemos en la esquizofrenia y otras psicosis, las alteraciones perceptivas que más predominan son las auditivas, ¿no? En cambio, los cuadros orgánicos son visuales o de otro tipo. Hay una desorientación temporoespacial. El paciente en los cuadros psiquiátricos puros psicóticos está orientado en persona, espacio y en tiempo. A veces algunos pacientes están un poco desorientados en tiempo, pero generalmente la orientación espacial está conservada y la personal, ¿no? Alteración en la memoria reciente. El paciente no puede recordar hechos recientes como sucede en la demencia senil, por ejemplo, o en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cosa que no sucede en los pacientes que tienen un cuadro psicótico tipo esquizofrenia. Los delirios son poco sistematizados, pero no son bizarros, ¿no? O sea, no son absurdos. Un paciente con un síndrome mental orgánico no va a decir que lo han convertido en una gallina, un pato, o que es un ser de otro planeta, sino va a decir que lo quieren matar o que le quieren hacer daño, ¿no? A eso se refiere que no son bizarros, no son extraños, raros, absurdos, ¿no? En el síndrome mental orgánico hay que hacer un buen estudio neurológico porque le vamos a encontrar algún tipo de alteración, ¿no? De repente le encontramos rigidez de nuca, de repente le encontramos Babinski, ¿no? Vemos que está alterada su presión arterial, su frecuencia respiratoria. Entonces es importante hacer un examen neurológico adecuado para diagnosticar a tiempo que lo que tiene este paciente que se presenta con síntomas de tipo psiquiátrico es un problema de tipo físico. De repente tiene una cisticercosis, de repente tiene un problema de glucosa que está muy alta o está muy baja, o de repente pues tiene un problema de cardiovascular, ¿no? O está haciendo un ACV, o tiene una encefalitis hepática, posalcohólica, ¿no? Entonces es importante hacer una buena análisis y hacer un buen diagnóstico clínico, ¿no? Para poder llegar a ayudar de la mejor manera al paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es lo que tenía para presentarles. Si hubiera alguna pregunta sobre el tema de hoy. ¿No hay preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada esta clase y ya, bueno, ya las preguntas se han enviado a la coordinadora, que tienen que ver básicamente con lo que hemos conversado, o con lo que les he conversado sobre los diferentes síndromes, los más frecuentes, ¿no?, que vemos en la práctica clínica, ya sea en el hospital o en la práctica privada. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces nos quedamos ahí y que les vaya muy bien en su examen, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Cuídense mucho, hasta luego, que les vaya bien.